Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días, es un placer, pero un inmenso placer estar en la mañana de lunes, cuando generalmente uno amanece perezoso, quisiera que se extendiera 24 horas más el fin de semana, pero Pedro me preguntaba hace algunos minutos, ¿qué tal, Renato? ¿Cómo estás? ¿Cómo has venido? Excelente, le digo yo. Muy bien, me siento fortalecido esta mañana, me siento muy optimista esta mañana, porque generalmente los lunes no amanece uno con deseos de trabajar, pero admito que yo sí he amanecido hoy, pero pleno y con mucha energía, leyendo una noticia de un senador estadounidense que pidió que el día después del Super Bowl se declare feriado nacional en Estados Unidos, porque dice que 16 millones de estadounidenses no van a trabajar. Entonces, imagínense ustedes, ya viene el Super Bowl, él pidiendo eso, que se suprima uno de los muchos feriados que tiene Estados Unidos y que mejor se conceda el feriado el día siguiente del Super Bowl. De hecho, se presentó una iniciativa hace muchos años hacia el presidente de los Estados Unidos para que considerara esto, pero solo obtuvo 2.700 firmas. Y para que el presidente considere una iniciativa de esta se requieren al menos 100.000 firmas. Pero ya hay un estado de los Estados Unidos que lleva avanzado el tema. En ese estado, posiblemente ya para el subsiguiente Super Bowl, porque ya viene, será los próximos días, ese estado sí va a declarar feriado el día siguiente, porque dice que la gente, mucha gente, 16 millones de norteamericanos no van a trabajar. Pues bien, luego de esto, ¿por qué me siento alegre? Me siento alegre y se los dije cuando ingresé aquí al set, así debería ser la foto constante de Honduras, diálogo, consenso, reuniones, en función de establecer políticas que nos permitan salir adelante. Miren lo que vemos hoy en Frente a Frente. Al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Eduardo Facusé, que está en el extremo izquierdo del set. Bienvenido, Eduardo. Es un placer, Renato, un gusto tenerte estar aquí en el programa. Gracias. Igual que al secretario de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero, aquí a mi lado izquierdo. Muchas gracias, Renato. Buenos días. Bienvenido, un gusto Pedro. de saludar al pueblo hondureño. Aquí a mi derecha, la presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Anabel Gallardo. Anabel, bienvenida. Buenos días, Es un Renato, placer. muchas gracias por la invitación y más bien con mucho ánimo de trabajar este inicio de semana. Sí. Que realmente sea una semana productiva para todo el pueblo hondureño. Buenos días. Y al gerente de asesoría legal del COEP, don Gustavo Solórzano. ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, Renato, gracias. Y de igual manera, animados, ¿verdad? Vamos para la segunda semana del mes de febrero y bueno, el tiempo va pasando rápido, así que todos estos temas importantes del país es necesario darles el tratamiento adecuado. Sí. Y yo tengo varios temas, porque la semana pasada fue el discurso de la presidenta de la República, de su primer año de gobierno. Hubo intervenciones de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, y reacciones de la empresa privada. Mi idea hoy es hablar sobre varios temas que me parecen fundamentales para el país. La seguridad social, ¿qué debemos de hacer después de la derogación de la ley marco del sistema de protección social? ¿Va bien el ISS? A mí no me cabe que se haya derogado la ley marco y que no haya una propuesta alternativa. Es que no me cabe. No me cabe, como que no entendemos la necesidad y la prioridad que esto debe representar para el bienestar de todos. ¿Qué mecanismos de generación de empleo
propone la empresa privada, cómo debemos de generar esos empleos formales. En la medida que buena parte de los hondureños tengamos empleos, pues la situación será menos complicada, menos gente pensando en huir del país, menos gente pensando en robar, menos gente pensando en asociaciones criminales. La educación y la salud que proponen, la seguridad jurídica es fundamental. Pasamos hablando todo el tiempo de ser atractivos para la inversión nacional, inversión extranjera. Y solo trayendo capital que invierte en Honduras y genere empleo, va a mejorar esto, va a mejorar esto. Por eso requerimos de buena educación, gente bien formada, para que cuando aspire a un empleo también aspire a un salario digno. Rescatar de la informalidad a miles de hondureños. Bueno, tantas cosas que hablar hoy y vamos a aprovechar el tiempo. Yo he invitado a Pedro Barquero, yo asumo, eso me dicta la lógica, que en el gobierno hay una sola agenda económica, la agenda que defiende Rick Simoncada, la agenda que defiende Pedro Barquero o cualquier otro funcionario que venga aquí. ¿Estoy en lo correcto, Pedro? ¿O hay varias agendas en el gobierno? No, mira, hay una sola agenda, pero hay diferentes puntos de vista. Esto es como en una familia. En una familia el papá piensa de una manera, la mamá de otra, un hijo de otra, otro hijo de otra. Hay diferentes maneras de pensar, hay diferentes líneas de pensamiento, pero al final la presidenta toma una decisión, tira una línea y esa es la línea que todos seguimos. Muy bien, ya dicho eso por Pedro Barquero, pues entonces él va aquí a abordar hoy la agenda de la presidenta Castro en relación al aspecto económico del país. Nos quedamos entonces con ese criterio de Pedro Barquero. Y la participación de los empresarios. Así que yo le pido a usted que participe, que nos dé luces, que aporte, que señale, que critique, que sugiera para enriquecer el programa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Pacientes a la mano de Dios, hospitales no tienen medicinas por tardanza en compra directa. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Todo el año pasado pasamos con este problema y aparentemente seguimos con el mismo. Honduras realizó las gestiones cuando los laboratorios internacionales ya no tenían suficiente capacidad para cubrir la demanda, señala el doctor Carlos Umaña, integrante de la Comisión Especial de Salud del Congreso Nacional. Por su parte, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Elga Codina, dice que Salud le informó que los medicamentos vendrán hasta junio. Una de dos. En Salud no saben dar órdenes o son incapaces de gestionar, expresa la presidenta del Colegio Médico. Ese es el principal titular hoy en el PDF de Tu Nota, que también nos trae información sobre los extorsionadores que ahora secuestran para mantener su millonario ingreso. Y otro titular, solo con una reforma constitucional se puede dar vida a magistrados suplentes en nueva Corte Suprema de Justicia. Ojalá que no van a cometer esa aberración los diputados de estar interpretando, dicen, la Constitución para forzar la elección de 5 magistrados suplentes cuando tuvieron toda la legislatura pasada para hacer la reforma constitucional, ratificarla en esta, elegir los 15 propietarios, los 5 suplentes, pero como lo consideraron unos partidos que no era necesario, sino hasta ahora que no hayan cómo dividirse la Corte, están forzando una elección de 5 magistrados suplentes. ¿Y cómo creen ustedes? Interpretando la Constitución. Interpretando la Constitución y no la tienen, no la tienen. Esto le corresponde únicamente al Poder Judicial. Ojalá que no lo hagan, porque si quieren dar una imagen diferente en esta elección de los 15 magistrados, pues hombre, que no cometan este error o esta inconstitucionalidad. Y por último, monseñor Ángel Garachana Pérez, presidenta Castro, primero el pueblo de Honduras, no un partido político.
primero el pueblo de Honduras, no un partido político. Y miren ustedes, la conferencia episcopal, cuando la presidió Ángel Garachana, en 5 o 6 años del gobierno, de los dos gobiernos de Juan Orlando Hernández, fue muy crítica, muy pero muy crítica. Nadie puede reprocharle los mensajes continuos de la conferencia episcopal hondureña. Y hoy le está diciendo la presidenta Castro, primero el pueblo de Honduras, no un partido político. Si quiere conocer más del contenido de esta declaración de Monseñor Garachana, pues le invito a entrar hoy al PDF de tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿Comparte usted la agenda económica del gobierno? Es una pregunta fácil, digerible, comprensible, para que la gente se anime y responda. ¿Comparte usted la agenda económica del gobierno? Yo comienzo hoy con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. ¿Por qué? Quisiera que el ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero, escuche las expectativas, lo que quiere el sector privado, para que él responda y luego ver en qué coinciden y cuáles son los puntos en que se necesita más diálogo para tener esa agenda. Yo sé que la empresa privada anda con su agenda, el gobierno tiene su agenda, pero debería haber una agenda común que implique el Estado de Honduras para que este Estado, entre otras cosas, combate la corrupción, mejore la institucionalidad, la vuelva más seria, sea capaz de generar riqueza, porque solo generando riqueza y distribuyéndola de manera adecuada y correcta es que vendrá el bienestar para todos los hondureños. Claro que esto pasa por la educación. Una educación sin calidad no nos permitirá idealizar esa Honduras que queremos. Vamos a ver, comienzo con el presidente de la Cámara de Cortés. Muchas gracias, Renato. Mira, como tú has hablado, yo creo que debemos de comprender cuál es la misión principal de un gobierno. Y la misión principal debe de ser siempre buscar la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Yo creo que debe de ser la meta de todos los sectores esto. Todos debemos de estar apuntando hacia eso. ¿Qué significa eso? Acceso a educación, acceso a salud, acceso a crédito, a propiedad, a vivienda, a una pensión digna. O sea, a tantas cosas que necesita nuestra población. Entonces, cada sector tiene su óptica de cómo llegar a eso, ¿verdad? Y, pues, el sector privado no es la excepción, ¿verdad? Muchos creen de que el sector privado solo se preocupa por la parte económica, y no es así. Yo te voy a poner de ejemplo el lema de nuestra institución. El lema nuestro, y Pedro se lo sabe bien, se llama por el desarrollo empresarial hacia el progreso social. O sea, la meta no se detiene en la parte económica. La meta y la finalidad, al final debe ser para todos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y desde la Cámara nosotros tenemos también nuestra propia visión, desde el COEP tenemos esa misma visión, o sea, pero esa es nuestra óptica. Yo te puedo hablar aquí sobre cuál es esa visión. Nosotros creemos que se debe avanzar la producción nacional, ¿verdad?, a través de infraestructura productiva, la creación de represas, la creación de sistemas de irrigación, carreteras, puertos, tantas cosas. También se debe de trabajar en pluralismo económico, o sea, me refiero a la democratización de inversiones, a la democratización del crédito, me refiero a un sistema tributario que sea más progresivo, me refiero también a la austeridad en el gasto público y al buen uso de los recursos. ¿Por qué? Porque los dos problemas más grandes que tiene Honduras son la pobreza y la desigualdad, y es vía esas acciones que podemos resolver este problema. Pero vuelvo a lo mismo, esa es nuestra óptica desde el sector privado, pero hay otros sectores que tienen una óptica distinta de cómo llegar a la meta. Tú debes de preguntar a los trabajadores, a los médicos, a los maestros, cada quien tiene una óptica distinta de cómo llegar, pero en lo que tenemos que coincidir todos es que la misión debe de ser elevar la calidad de vida del ciudadano hondureño. Ahora, pienso que esto sucede a través del diálogo. ¿Por qué debemos de dialogar? Porque hay problemas que tenemos que si no los resolvemos van a afectar no solo el presente, sino con el futuro de Honduras. Yo te puedo hablar, digamos, de invasiones.
es un tema que nos preocupa enormemente, ¿verdad? La inseguridad jurídica que está viviendo el sector agro, ¿verdad? En el interior del país con el tema de las invasiones. Es algo delicado. Vemos poca acción de parte del gobierno, tengo que decirlo. Vemos el tema también de huelgas, ¿verdad? Vemos el tema de zafarranchos. O sea, pareciera que no hay nadie haciendo prevalecer el imperio de la ley. Entonces, sí quisiéramos ver un sector público más empoderado, más activo, tomando las decisiones que corresponden. Ok, dejémoslo con esa introducción general, Eduardo, porque Eduardo, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ha hecho una introducción general a la temática. Ya porque el tiempo, cuando uno menos lo espera, se termina y el programa queda así como inconcluso, yo voy a moderar para puntualizar algunos aspectos que yo sé le interesan tanto al sector público como al sector privado. Sí. Sí, lo que quiero yo decir es que con respecto a tu pregunta, o sea, yo me pregunto si el gobierno busca realmente un modelo socialista, un modelo de socialdemocracia, un modelo de liberalismo social, porque cada uno tiene sus particularidades y realmente tenemos que preguntarnos en manos de quién deben de estar, digamos, los medios de producción. Todos los modelos económicos donde los medios de producción han estado bajo el dominio del Estado han fracasado. Ahí está el comunismo, esas cosas ya no funcionan, ya esos modelos ya pasaron a la historia, como bien lo ha probado, que no son efectivos. Entonces, lo que necesitamos definir es qué modelo vamos a aplicar. Y yo entiendo ahí que el gobierno está tratando de aplicar un modelo más parecido al socialdemocracia, ¿verdad? O al liberalismo social. ¿Qué significa eso? Que van a hacer intervención, ¿verdad?, en la parte económica para poder aplicar digamos, controles o regulaciones para que haya más equidad. Y en eso el sector privado está de acuerdo, Renato. O sea, nosotros entendemos esto, sabemos que tenemos que hacer modificaciones porque no todo está funcionando bien. Y hemos acompañado y acuerpado. Yo te pongo el ejemplo de las exoneraciones ahorita que están en debate público. Lo han querido hacer ver como que el sector privado no quiere la revisión de las exoneraciones. Yo te digo, el sector privado siempre ha estado anuente a revisar las exoneraciones, porque creemos que una mejor regulación hace más eficientes los actores del mercado. Eso sucedió con los impuestos en el gobierno anterior también, se puso orden. Entonces, en muchos aspectos las regulaciones son positivas y nosotros vamos a apoyar al gobierno con la respecta siempre y cuando vamos buscando esa meta que te dije yo al inicio, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Honduras. Bueno, y para aprovechar bien el tiempo, quizá, Pedro, si empezamos ya a puntualizar, Eduardo Facusé habló de un punto que el país viene debatiendo desde hace 15 años, exoneraciones. Aquí tuvimos a Rixi Moncada la semana pasada dando números de cuánto Honduras pierde por las exoneraciones, que muchas de ellas no son productivas, no generan el empleo. La presidenta Castro, en su discurso del primer año de gobierno, también habló de ese cambio de modelo económico que está agotado. Mencionó las exoneraciones. ¿Qué tal si comenzamos con este punto? Claro, con gusto. Excelente, formidable. Mira, a ver, si te acordás, Renato, inclusive cuando yo estaba en la Cámara, aquí mismo varias veces dijimos que necesitábamos revisar el tema de las exoneraciones. O sea que Eduardo tiene razón, desde el sector privado teníamos mucho tiempo también de estar pidiendo una revisión de las exoneraciones porque realmente han habido abusos. Y si tú te fijas bien en el discurso de la presidenta, ella lo que dijo fue eso, de que se estaba haciendo una revisión de las exoneraciones para evitar los abusos, ¿ok? Ese es el objetivo que perseguimos, evitar que se sigan dando los abusos. Ahora, hay diferentes tipos de exoneraciones y no todas las exoneraciones son para el sector privado. Hay unas exoneraciones, por ejemplo, que son a los productos de la canasta básica, que quienes se benefician son las personas de más escasos recursos en el país, porque esa exoneración lo que quiere decir es que cuando tú vas a comprar los productos de la canasta básica, no te cobran el 15% de impuesto sobre venta. Entonces, ese beneficio es para la población. Hay otros beneficios que son para organizaciones no gubernamentales, hay otros beneficios que son para iglesias y hay otros beneficios que son para el sector
sector privado. Y hay que decirlo, hay empresas que los han manejado muy bien y hay empresas que los han manejado muy mal. De hecho, en la Secretaría de Desarrollo Económico estamos en el proceso de cancelación de muchas autorizaciones de RIT y SOLI, algunas ya las notificamos, otras están en proceso porque han habido abusos. Y esos abusos no van a ser tolerados, no van a ser aceptados y no van a continuar en el país. Ahora, las exoneraciones desde el punto de vista de competitividad, lamentablemente son necesarias. ¿Por qué? Pues porque nuestros vecinos tienen esquemas de exoneraciones muy parecidos o inclusive en algunos casos mejores que los nuestros. Entonces, ahorita que estás en el mundo con grandes movimientos de enormes capitales, de inversiones de miles de millones de dólares con el nearshoring, los países que están atrayendo esos capitales los están atrayendo a punta de exoneraciones. El país que está teniendo más éxito para esto es México. México se está llevando la tajada más grande, después lo sigue Colombia, hablando de América Latina. Y en México lo que tienen es un esquema bien, ¿cómo se llama?, a favor de la empresa en el sentido de las exoneraciones. En Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras tienen esquemas de exoneraciones parecidos. Entonces, nosotros no pudiéramos, y esto no se ha dicho, pero lo quiero mencionar, nosotros no pudiéramos eliminar las exoneraciones porque quedamos fuera del juego. Entonces esas inversiones simple y sencillamente seguirían yendo a México, a Guatemala, a Nicaragua, a Costa Rica, a Colombia, a otros países de Sudamérica y no vendrían a Honduras. Entonces, ¿necesitamos las exoneraciones? Sí, sí las necesitamos, pero tenemos que evitar los abusos. Entonces hay que encontrar un equilibrio que en el pasado se perdió, porque aquí lo que teníamos era un libertinaje con estas exoneraciones y eso obviamente no le conviene ni siquiera al mismo sector privado. ¿Por qué? Porque te genera competencia desleal. Vos no podés tener una empresa local hondureña compitiendo con una empresa que está en el régimen SOLI si la empresa del régimen SOLI vende local exonerado. Entonces va a quebrar la producción nacional y va a quedar solo la del régimen SOLI. Y antes había un límite que las empresas del régimen SOLI solo te podían vender hasta un 5% en ventas locales y eso se eliminó en la última reforma que hicieron en el año 2020, si mal no recuerdo. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que revisar para asegurarnos de poder tener un buen equilibrio que nos ayude a atraer grandes capitales para generar fuentes de empleo, pero al mismo tiempo que no nos genere distorsiones en el mercado a través de competencia desleal o de injusticias favoreciendo a unas empresas y a otras no. ¿Tienen el proyecto ya listo, Pedro, o es un proyecto que se va a discutir con todos los sectores? Mira, el proyecto lo está trabajando la Secretaría de Finanzas junto con el SAR. Yo lo que asumo es que el siguiente paso es que lo veamos en Gabinete Económico, después, todavía no lo hemos visto, una vez que ellos lo tengan listo, lo lógico es que lo veamos en Gabinete Económico y después lo socialicemos con los diferentes actores del país. Y esto es importante, o sea, parte del mensaje que ha dado la presidenta siempre es el diálogo. Nosotros tenemos que aprender a dialogar con todos los diferentes sectores, tenemos que sentarnos con los trabajadores, tenemos que sentarnos con la empresa privada, con diferentes organizaciones de sociedad civil para poder lograr estos consensos, pero el rol del gobierno tiene que ser un rol neutral, pensando en el bien común, no inclinarse ni a favor de las empresas, ni a favor de la sociedad civil, ni a favor de ningún otro grupo. Tiene que buscar el bien común de las grandes mayorías y buscar esos equilibrios que nos van a ayudar a poder realmente desarrollar la economía y mantener la paz social también, porque lo que más indigna a la gente, Renato, es la injusticia. Cuando tú favoreces a alguien por encima de alguien más, ahí se genera descontento. Entonces tiene que haber un equilibrio en estas políticas públicas y se tienen que diseñar con mucho cuidado para lograr ese equilibrio que el país está demandando y necesitando. Miren, por eso le preguntaba yo a Pedro Barquero, Pedro, ¿tienen una sola agenda como gobierno o tienen varias agendas en el aspecto económico? No, solo quiero aclarar esto. Sí. Porque de repente cuando la gente escucha hablar a Rick Moncada, que tiene una mecánica más intensa, dice, van a terminar con todas las exoneraciones. Pero viene hoy Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico, y pondera y dice, no hombre, las exoneraciones que nos vuelven competitivos con el resto del área se mantendrán, pero aquellas improductivas son las que queremos revisar en todo caso. Y eliminar los abusos. Y eliminar los abusos. Sí. Entonces la que prevalece es tu visión, ese es el pensamiento de la presidenta Castro. Mira, al final de cuentas no hay una decisión final en cuanto al detalle de qué es lo que se va a hacer. Hay una propuesta de parte del Ministerio de Finanzas y del SAR, pero tiene que pasar todo el proceso de revisión de la presidenta y luego se tiene que discutir en gabinete y una vez que el gabinete lo aprueba se pasa al Congreso. Entonces, por eso era que yo te mencionaba. En el gabinete, Renato, pues habemos un montón de personas y cada uno de nosotros tenemos una visión particular acerca de los temas económicos y los temas sociales. Entonces, pero yo eso lo miro más bien como
como parte de lo rico que es este gobierno en el sentido de la diversidad de opiniones. Y en esa diversidad de opiniones, pues aprendemos a ver diferentes puntos de vista. Obviamente yo vengo del sector privado, tengo un punto de vista del desarrollo desde la empresa privada, y tengo otros compañeros que vienen más del área social, tengo otros compañeros que son abogados, tengo otros compañeros que son ambientalistas, y esa entonces riqueza de diferentes puntos de vista es la que tenemos que aprovechar para poder entonces tomar las mejores decisiones. Pero eso me obliga a preguntarte, ¿cuál es la visión que predomina o que más influye en la presidenta Castro? Depende, Renato, porque no siempre, o sea, yo no te pudiera decir, por ejemplo, la presidenta escucha más a X, a Y o a Z, ella nos escucha a todos, y en mi caso particular yo tengo una relación y una comunicación fluida con ella. Pero al final de cuentas, ella toma todas las opiniones y termina tomando una decisión. Hasta el momento, te digo una cuestión, yo creo que las decisiones han sido las correctas. Sé que hay muchísimas cosas pendientes por hacer, pero las cosas que se han hecho hasta ahorita, yo la verdad he estado de acuerdo en lo que se ha hecho. Y te puedo dar una explicación y una justificación de cada una de ellas, pero no es el objetivo del programa. Pero el tema es que con este tema de las inversiones, una de las cosas, por ejemplo, que dice la presidenta es, tenemos que cuidar la producción nacional. Totalmente de acuerdo. El sector privado está de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo. Hace poco hubo un tema, por ejemplo, de una solicitud específica de un producto de un país amigo. Lo primero que hice fue hablar con Anabel, porque es la presidenta de la FENAC. Le pedí que fuera a hablar con sus agremiados, me trajo de regreso la opinión y vamos a tomar en cuenta, obviamente, lo que el sector privado necesita para poder proteger la producción nacional. Entonces, ese es un objetivo principal de nosotros como gobierno. Línea directa de la presidenta, protección de la producción nacional. Otra línea directa, obviamente, eliminar la corrupción. O sea, esa es una línea directa. Inclusive, Renato, el CNA ha sido bastante crítico en algunos aspectos de nuestro gobierno y aún así muchas instituciones tenemos convenios firmados con el CNA y les tenemos las puertas abiertas. El CNA, por ejemplo, tiene un convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico, con Cedesol y no me acuerdo con cuántas instituciones más, y ellos pueden llegar a la Secretaría de Desarrollo Económico cuando quieran a revisar lo que quiera y empezamos el gobierno con una auditoría de ellas. Esa es otra línea de la presidenta. Otro tema importante también, la meta principal, que eso es algo que todos coincidimos, la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país. ¿Y por qué ella habla del modelo fracasado? Pues porque simple y sencillamente, Renato, pensemos que había un modelo o pensemos que no había un modelo, porque hay personas que piensan que sí había un modelo en el pasado. Yo en lo particular pienso que no había un modelo en el pasado y ese es el problema. Para mí el problema era que estábamos en un desorden de corrupción y de impunidad impresionante, falta de modelo. Pero independientemente del criterio de lo que pasaba antes, lo que coincidimos es que lo que pasaba antes no puede seguir pasando. ¿Por qué? Porque lo que pasaba antes nos llevó a ser uno de los países más desiguales del mundo y uno de los países más pobres del mundo. Entonces, tenemos que romper con el viejo esquema de hacer las cosas. Y para eso, entonces, tenemos que implementar cosas nuevas. La protección a la producción nacional, la eliminación de esas injusticias y esos sesgos que se dan hacia ciertos sectores sociales y económicos y políticos también, porque aquí metía la mano todo el mundo en el gobierno antes y todo el mundo metía la mano en las decisiones y al final se terminaban favoreciendo personas específicas en decisiones claves en lugar de beneficiar a las grandes mayorías. Eso es lo que ella se refiere con un modelo fracasado. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar de aquí en adelante. ¿Qué modelo tenemos que construir? Bueno, el modelo que bajo consenso vayamos construyendo los hondureños. Hay un consenso que tenemos que proteger la producción nacional. Yo no creo que hay nadie en el país que te pueda decir lo contrario. Estamos trabajando en función de eso. Que hay algunas cosas que hicimos y muchas cosas pendientes, estoy totalmente de acuerdo, pero ya tenemos la línea. El otro tema con las exoneraciones, todos estamos de acuerdo también. ¿Han habido abusos? ¿Hay que eliminarlos? Sí. Pero viene el otro tema también. ¿Necesitamos exoneraciones? También necesitamos exoneraciones, porque si no, no vamos a traer la mayor oportunidad ahorita de generación de empleo e inversión en el mundo, es el nearshoring, y lamentablemente trabaja en función de exoneraciones. Si me preguntas a mí, yo preferiría que el juego en el mundo fuera que las inversiones llegaran y pagaran impuestos. Yo preferiría eso, pero no es la realidad. Y no podemos nosotros cambiar la realidad del mundo, así es que tenemos que adaptarnos a esa realidad. Pero tú me dejas con la pregunta de si la otra visión justamente avala eso, que vengan inversiones pero sin beneficio alguno. Queda la interrogante, es la visión tuya, esto más. Tú nos dijiste el otro día que ya cuando se está en el gobierno, después de haber tenido una experiencia empresarial en el gobierno, ya
como funcionario, se da cuenta la persona que se cometen muchos errores desde el nivel del sector privado. Eso fue lo que te entendí, pero bueno, mira, yo quiero esta mañana definir cuál es el rumbo y la agenda económica del gobierno. Y me queda claro algo, en el gobierno hay varias formas de ver la vida, varias formas de ver e interpretar la economía. Tú lo has admitido esta mañana. El criterio tuyo lo exhibes hoy, lo dices hoy, pero no necesariamente algunas veces es el que pesa en el pensamiento de la presidenta, que también tiene que contrastar tu criterio con otros criterios menos proclives al sector privado. A partir de ahí ya tenemos una interrogante o una preocupación. Gustavo Solórzano, sobre lo que se ha hablado hasta el momento. Vamos a ver, el tema que nosotros siempre hemos señalado, y con todo el respeto del gobierno, es que no hemos visto la agenda económica en la mesa todavía, y es la parte de las interrogantes. Yo creo que queda demostrado que ya después de un año, todas esas reuniones que se han dado y con las distintas visiones, ya debería de dar ciertos resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Decirnos, sectores queremos trabajar en estos temas, y de esta manera, pues como ya lo señalaba don Eduardo, podernos sentar en una mesa y construir juntos. Y me voy a sumar a lo que también manifestaba don Eduardo. El interés de la empresa privada nunca ha sido, como se dijo la semana pasada aquí, un interés personal de un grupo, sino más bien ha sido un interés de país, y se ha venido demostrando en temas de educación, en donde se ha venido construyendo, en temas de salud, donde apoyamos con la pandemia, y usted nos tuvo aquí en varios programas, en temas sociales. Estamos claros de que para que pueda existir una empresa privada exitosa, necesitamos también que la sociedad sea exitosa. Con todo lo que se menciona del tema de las exoneraciones, lo único que nosotros vemos también es una debilidad institucional. Porque cuando hablamos de abusos, cuando hablamos de falta de control, eso obviamente tiene que existir ética en el empresariado. Y hemos venido promoviendo nosotros, y ahí estaba también el ingeniero Barquero cuando era parte de la Cámara de Comercio, pues un código de ética, pero la parte de los controles, la parte de la supervisión son temas que le corresponden al Estado. Y en este caso, pues al gobierno ya después de un año también debería de decirnos, bueno, en tema de fortalecimiento institucional vamos a implementar los siguientes correctivos. Y de esa manera, pues todos tener las reglas claras. Y luego lo otro, Renato, que también es muy importante, es el mensajero. Y al final, como tenemos distintas personas que hablan desde el gobierno, tiende a confundir. Y lo único que genera cuando se dan mensajes a veces confusos es incertidumbre. Y la incertidumbre, aquí yo creo que los que representamos a la empresa privada, pues efectivamente la semana anterior nosotros nos quedamos, bueno, ¿y qué es lo que quieren entonces hacer? ¿Cuál es el modelo económico? ¿Qué es lo que se pretende hacer con el tema de las exoneraciones? ¿Qué más? Si nosotros hemos señalado de que nos queremos sentar en la mesa, y siempre el discurso es como que si la empresa privada se opone o estamos en contra o como que somos los únicos beneficiados. Ya el ingeniero Barquero daba justamente una explicación clara de qué son las exoneraciones y exenciones. Renato, mire, todos los productos de la canasta básica están exentos, es decir, no pagan impuestos, y eso es un beneficio fiscal, beneficio para la población. Y en el caso de las exoneraciones que se dan a las empresas, que según por lo menos los datos que nosotros tenemos el año pasado, el 2021, perdón, fueron de 49.000 millones. De esos 49.000 millones, 14.000 fueron incentivos fiscales. Los incentivos fiscales son todos esos beneficios que se colocan para que las empresas puedan venir e invertir. ¿Qué pasa si tomamos decisiones equivocadas? Vamos a alejar la producción nacional, porque no solamente es que ya no vamos a traer, es que tenemos que cuidar lo que tenemos, que lamentablemente no hemos sido capaces de atraer nuevas inversiones. Pero si no cuidamos lo que tenemos, se van a ir para Nicaragua, se van a ir para Guatemala, El Salvador, México, Colombia, en donde también están dando estos incentivos fiscales y que nosotros los estaríamos perdiendo. Entonces, ¿cuál es el modelo económico que deseamos? ¿Cuál es la agenda económica? Yo creo que la pregunta está bien planteada. ¿Estábamos de acuerdo con la agenda económica del gobierno? El problema es que no conocemos con exactitud cuál es la agenda económica, y eso es lo que nosotros hoy venimos a pedir. Dialoguémonos, sentémonos y definamos cuáles son los temas estratégicos para sacar adelante la economía del país. El tema de las invasiones, con un agro que está todos los días siendo afectado, el tema de la debilidad institucional, la falta de gobernabilidad, porque hay que señalarlo, aunque hoy tenemos
un gobierno con una elección que creo que, vuelvo a decirlo, hay que reconocerle esa participación masiva de los hondureños, con 1.7 millones de hondureños que dan un triunfo nunca antes visto, pues eso debería de generar mayor gobernabilidad, pero hay que mandar los mensajes también adecuados, porque todos los días, y yo lo he escuchado a usted, tenemos el problema de las tomas, hoy tenemos Ministerio Público, hoy tenemos también nuevamente en el Centro Cívico Gubernamental, la semana pasada en las carreteras, etcétera, todas las semanas tenemos problemáticas. Entonces eso se llama gobernabilidad, y es necesario también de que se sienten bases de que esto ya no se va a tolerar, porque aunque existan solicitudes que son justas y que hay que atenderlas, no es la forma ya no es la forma. Ya no estamos en los gobiernos anteriores en donde cuestionábamos justamente ese tema de la legitimidad del gobierno, y que lo decíamos, de qué aspectos como la reelección inconstitucional, que también se dijo de parte de la empresa privada, el tema de la destitución de los magistrados desde el 2012, todo eso genera un montón de cuestionamientos y debilidades. Hoy el gobierno debe ser fuerte, debe dar muestras de gobernabilidad para que de esa manera empresa privada, gobierno y los distintos sectores que conforman la sociedad hondureña podamos avanzar en esos temas económicos. Debo ir a una pausa y dejo a Anabel para el siguiente segmento para hablar del tema específico de las invasiones, porque sé que es uno de los problemas serios que enfrenta el país ahora mismo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, aunque Pedro me levantó la mano en este momento para intervenir y aclarar ciertas cosas. Pedro, yo no sé si tu comparecencia esta mañana nos va a servir para aclarar plenamente cuál es la agenda económica del gobierno de la presidenta Castro, porque por lo visto hay varias formas de cómo se interpreta todo en el gobierno de la presidenta Castro, desde los hombres proempresariales como tú, de centro, hasta gente de centro izquierda e izquierda un poco más fuerte. ¿Cuál es la visión que realmente tiene la presidenta Castro para mejorar la economía? Mira que tú ponderas y dices, no nos podemos desprender de las exoneraciones productivas, de los incentivos, porque entonces nuestros empresarios no serían competitivos con el resto del área. Pero hay una visión del gobierno que dice, hay que romper con esas exoneraciones, se llevan 40.000 millones de lempiras, hay que hacer pagar más tributos a los que más ganan. Yo no sé si esa es tu visión, y te lo digo con todo el respeto, no sé si tu comparecencia hoy es para que el pueblo hondureño y la gente que siempre te conoció, mire que seguís siendo el Pedro empresario, ahora de repente con ciertas aristas cuando las cosas se miran del gobierno, pero te quieres diferenciar de aquellos que en el mismo gobierno tienen un pensamiento menos proclive a estos incentivos y a estas exoneraciones para que los empresarios se vuelvan competitivos. Es decir, ¿cuál es el Pedro que tenemos hoy? ¿El Pedro que me refleja la política económica de la presidenta Castro o el Pedro que quiere limpiar su imagen ante pensamientos más extremos a la izquierda? No, mira, la verdad es que a mí no me interesa limpiar imagen ni nada. Yo no creo que mi imagen esté afectada, y si lo está, pues ni modo. Yo estoy aquí para cumplir una misión representando el gobierno. Yo no me estoy aquí representando... No, pero no me entendiste. Lo que pasa es que tú no quieres que, por ejemplo, cuando Rixi dice las cosas como las dice, te echen en el mismo costal a ti que vos pensás igual que Rixi. Pero, mira, es que... Pero yo creo que eso la gente lo entiende, o sea, mira, no creas. En el gobierno, bueno, si la gente no lo entiende, lo voy a explicar. En el gobierno vemos diferentes maneras de pensar. Ya o sea, lo te lo digo, en el gabinete, o sea, hay gente de bien a la izquierda, gente bien a la derecha y gente en el centro como yo. Y todo el mundo se expresa libremente y con respeto, eso sí lo tengo que aclarar, con respeto. Ahí todo el mundo habla, los de derecha, los de izquierda, y nosotros los del centro hablamos y todos nos respetamos y entendemos los puntos de vista de los demás. Ahora, obviamente, yo sigo pensando que el motor del desarrollo económico de un país, obviamente, es la empresa privada.
Y estoy seguro que así lo es, porque así te lo demuestra la evidencia empírica, estadística y científica de la historia del mundo. O sea, ningún país sale adelante si no tiene una empresa privada pujante que invierte y que ayuda a generar empleos para que todos podamos pagar impuestos. Eso es de cajón un requisito fundamental. Ahora, solo un par de anotaciones con lo que decía Gustavo. El plan económico está plasmado en el plan de gobierno, que eso es público desde que estábamos en campaña. Hay un librito que es donde refleja, digamos, que las líneas estratégicas de hacia dónde queremos ir. Y nuevamente repito, parte de lo que queremos hacer es lo de la protección de la producción nacional. Parte de lo que queremos hacer también es atraer más capitales extranjeros para invertir, porque los necesitamos. El capital nacional, Renato, invierte 2 y hasta 3 veces lo que invierten los extranjeros en el país. Entonces tenemos que cuidarlo, pero también necesitamos el capital extranjero, porque el potencial del capital extranjero es muchísimo mayor que el potencial del capital nacional. Te lo pongo de la siguiente manera: si todos los inversionistas nacionales invierten todo su dinero y se endeudan en el banco e invierten todavía ese dinero, no le vamos a dar trabajo a todos los hondureños que necesitan trabajo hoy en día. Entonces necesitamos la inversión extranjera para poder complementar la inversión nacional y poder darle empleo a nuestros conciudadanos. La única manera en que vamos a reducir la pobreza y a reducir la desigualdad es a través de la generación de empleo que se da a través de la empresa privada. Es la única manera, no hay ninguna otra. Y el otro tema también es que tenemos que estar conscientes de cómo es el juego en el mundo. Que nos guste o no nos guste, que sea justo o sea injusto, eso es irrelevante. El punto es que son las reglas del juego. Y te tenés 2 opciones: o te atenes a las reglas del juego y jugás, o te quedas a un lado, te marginás y ¿Tú se lo planteas así a la presidenta Castro o solo cuando estás así en medios de comunicación? Renato, si lo digo en televisión nacional, ¿cómo no lo voy a decir en una reunión privada? O sea, lo mismo que digo en las reuniones privadas es lo que digo en televisión nacional. Y lo mismo que te decía antes, cuando estaba en la Cámara, es lo mismo que te estoy diciendo ahorita. Nosotros necesitamos trabajar en 3 pilares: el fortalecimiento del Estado de Derecho, la política tributaria competitiva y la simplificación administrativa. Y yo considero que en los 3 aspectos hemos estado avanzando. Me pueden decir, no suficiente. Por supuesto, solo ha pasado un año. No se puede corregir y arreglar un país que viene de un desastre de décadas en un año. Es imposible. No vamos a reducir la pobreza de 75 a 5% en un año. Eso no se puede. Ningún país lo ha logrado. Pero los pasos que estamos dando, yo considero que son en la dirección correcta. Te pongo el ejemplo. En cuanto a fortalecimiento del Estado de Derecho, solo el hecho de las leyes que se han eliminado, como la ley de secretos y otras leyes, eso ya te fortalece. El tema de haber hecho un nuevo ministerio de transparencia y lucha contra la corrupción, eso también te fortalece. Ahora, estamos con riesgo de perder unos puntos en eso ahorita si hacen esa ilegalidad en el Congreso Nacional. O sea, no podemos permitir que se viole la ley y se viole la Constitución solo para ajustar los intereses políticos de poder llegar al número de magistrados que necesitan las diferentes fuerzas. Eso sería un retroceso en los avances que estamos teniendo del fortalecimiento del Estado de Derecho. Política tributaria competitiva: necesitamos un sistema tributario progresivo, no regresivo. Lo que decía Rixi tiene toda la razón. Este país, los impuestos, quien los paga en su mayoría son los que menos tienen. Entonces tenemos que cambiar ese sistema de impuestos para que realmente los que más tenemos paguemos más que los que menos tienen. En eso estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo que tenemos que también revisar las exoneraciones para eliminar los abusos, pero no estoy de acuerdo en eliminar las exoneraciones. Eso sería un perjuicio enorme para el país y para la capacidad de traer capitales y de generar empleo. Pero Rixi habló... Con la simplificación administrativa, ya nosotros tenemos, te pongo el ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Económico yo la recibí más o menos con un 10% de sistematización. El año pasado lo cerré con un 60% y junio de este año lo voy a tener a 100%. Y otro tema importante, decía Gustavo que la inversión no está viniendo al país. Lo corrijo, los datos oficiales del Banco Central de Honduras te indican que tuvimos un crecimiento de alrededor del 12% de la inversión extranjera directa, y la Secretaría de Desarrollo Económico autorizó en el año 2022 26,000 millones de inversiones nuevas, que es un aumento de 600% con respecto a los 3.600 millones que se aprobaron en el 2021. Sí está viniendo la inversión y están pidiendo autorización. ¿Y en qué son esos 26,000 millones, Renato? En los regímenes especiales, porque nosotros lo que autorizamos es solo RIT, SOLI y los demás regímenes especiales. Entonces tenemos que cuidar eso. Tenemos que asegurarnos que no hayan abusos, pero tenemos que cuidarlo. El otro tema, el diálogo. Nosotros
Estamos en diálogo permanente con la empresa privada. La Secretaría de Desarrollo Económico tiene 25 proyectos con la empresa privada, que los hemos consensuado con Mateo, con Eduardo, con Daniel, con el AmCham, con diferentes organizaciones empresariales. 25 proyectos que van de simplificación administrativa, de protección a la producción nacional, de cuestiones de alianzas estratégicas con otros países para poder hacer coinversiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que tenemos que hacer más? Totalmente de acuerdo. La tarea en este país es inmensa. Hay millones de cosas que hacer y son hay pocas cosas las que se pueden avanzar en un año. Seguramente que hay sobre este tema que se habla ahora mismo algunas ideas que quieren expresar nuestros panelistas. Yo voy a ir anotando los temas para que al final lo que no se diga en el momento se diga después. Como por ejemplo, Rixi habló de más impuestos a los que más pagan, a los que más tienen. ¿De qué habló Rixi? Que con las exoneraciones esta gente tendrá ahora que pagar más impuestos, los que más reciben, los que más tienen, o habló de nuevos impuestos para los que más ingresos tienen. La presidenta hizo un compromiso de no poner nuevos impuestos. Ese compromiso está desde la campaña, se dijo en la campaña y lo sigue diciendo ahora, no van a haber nuevos impuestos, pero sí, cuando vos ves los ingresos tributarios, te das cuenta que la mayoría de los ingresos tributarios son los impuestos indirectos, que quien más los pagan son los que menos tienen. Entonces, tenés que darle vuelta a eso para asegurarte que realmente la carga impositiva del país la llevemos en una mejor proporción entre los que tenemos y los que no tienen. Pues, o sea, esa es una cuestión, y eso es justicia social y justicia también. ¿Pero qué nos estás diciendo? ¿Que los que pagamos, por ejemplo, 25% de impuesto sobre la renta, no, paguemos más? No. Mira, el tema es que si por ejemplo revisas el tema de las exoneraciones tienen que tener ciertas condiciones para poder tenerlas. Uno de ellos, por ejemplo, la generación de empleo. Si una exoneración te cuesta más la exoneración que el beneficio, eso no tiene sentido mantenerlo. Entonces, esa empresa o esa persona va a tener que pagar impuestos. Te pongo un ejemplo. Hay empresas que en el análisis ha salido que reciben, me voy a inventar los números porque no quiero que nadie se dé por aludido, pero por decirte algo, una empresa recibió 100 millones de lempiras en exoneraciones y los empleos que generan solo paga 5 millones de lempiras. Entonces no hay proporcionalidad. ¿Cómo es que le doy 100 millones de incentivos fiscales y solo me paga 5 millones a los trabajadores? Entonces, ¿quién se está beneficiando ahí? ¿Una masa de trabajadores o una sola empresa? Entonces, ese tipo de cosas son las que se están analizando para después poder llevarlo al seno del gabinete y luego la aprobación de la presidenta e ir al Congreso para su aprobación. Ojo, esto no tiene por qué preocupar a nadie, Renato. Esta es una discusión, está en análisis, hay propuestas, hay diferentes puntos de vista y se va a socializar. Se tiene que socializar con los diferentes sectores. ¿Por qué? Porque la misma presidenta ha dicho que ella no quiere tomar ninguna decisión sin escuchar todos los puntos de vista para poder entonces tomar la mejor decisión en función de los mejores intereses nacionales. Bueno, queda claro. Al reducirse las exoneraciones que no le resultan rentables al Estado de Honduras, productivas al Estado de Honduras, y hacerles pagar los impuestos, es obvio que los que más tienen, los que más ingresos reciben, tendrán que sacrificarse un poco más pagando impuestos al Estado. Exacto. Así queda claro esto. Punto específico para después de la pausa: las invasiones. Buena parte del año pasado hubo mesas a nivel de gobierno con diversos sectores para tratar este tema. Temas o reuniones que no han sido todo lo productivos que se espera, porque las invasiones continúan. Continúan en el sur, continúan en el Atlántico. En el norte también. En el norte. Y uno se pregunta, ¿y cuáles son los resultados de ese montón de reuniones que se efectuaron? Eso es lo que se va a responder en este momento por parte de Anabel Gallardo, presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, y Pedro Barquero, también ministro de Desarrollo Económico, con la comparecencia esta mañana del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y el gerente de la asesoría legal del COEP, Eduardo Facusé y Gustavo Solórzano, respectivamente. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. José Luis Moncada nos dice: Nicaragua trae más inversiones que Honduras y un 80%
En caso nuestro es reinversión, es decir, las mismas empresas que están, su ganancia la reinvierten, es decir, muy poca nueva, no hay confianza en el gobierno, no hay seguridad jurídica. Renato, mira, eso no es cierto. Primero le quiero comentar a José Luis, yo estoy en pláticas con un montón de gente que tiene inversiones en Nicaragua que se quiere venir a Honduras, y probablemente ahorita este año vamos a comenzar a ver esos movimientos de capitales de Nicaragua a Honduras. Y segundo, sí está viniendo inversión nueva al país. La inversión extranjera directa es cierto que en un porcentaje alto históricamente ha sido reinversión, pero nuevamente en la Secretaría de Desarrollo Económico el año pasado autorizamos en los diferentes regímenes especiales 26.000 millones de lempiras de inversión nueva. Edgardo Mejía, la pregunta del millón es ¿cuál? ¿La que profesan con mentiras a la base de Libre? ¿Las que le prometen con mentiras a banqueros y empresarios? ¿O la que quieren hacerlo Zelaya y Cártel a escondidas? Rolando Bustillo, ¿y si se crea el impuesto eclesiástico como en la Unión Europea y reorientar esos fondos al sistema de salud? Así evitamos que Roy Santos siga defendiendo narcos en esta red y evidenciamos el lavado de activos por falsos profetas. Ideas que se nos ocurren. Y Daniel Flores, abogado, el abogado Daniel Flores, creo que el empresario que se volvió burócrata socialista perdió su personalidad y ahora piensa en función de conservar su salario, totalmente alejado de la realidad que vive el pueblo hondureño. No sé si ese mensaje es para ti, Pedro, pero bueno. Yo no me doy por aludido porque no me siento reflejado en ese comentario. Muy bien. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Y solo les pido un minuto. Estos fueron los gráficos que nos trajo recientemente la ministra de Finanzas, Rixi Moncada. El 20% más rico concentra el 98.6% de exoneraciones en impuestos sobre renta en Honduras. El 20% más rico. Me trajo otro cuadro que en este momento ¿Te puedo hacer un comentario lo muestro, de este cuadro, antes de que pases al pero siguiente? 30 segundos, Pedro, ¿sí? Sí, solo rapidito. Precisamente por eso es que el año pasado, a inicios del gobierno, pasamos una ley en donde le damos incentivos a los micros y a los pequeños, porque no era justo que solo los grandes tuvieran incentivos fiscales y que los pequeños no. En Honduras el 1% más rico tiene 7 veces más riqueza que el 50% más pobre. Anótenlo, Eduardo, Gustavo, Anabel, para si quieren comentar más adelante estos cuadros. Termino con este. El 20% más rico concentra el 98.6% de las exoneraciones en impuesto sobre la renta. Y ahora vamos con la otra temática que les dije, las invasiones. ¿Quién mejor que la presidenta de la FENAC para que nos diga realmente en qué momento se encuentra Honduras en este aspecto? Bueno, muchas gracias, Renato. En primer lugar, quisiera hacer un contexto de la importancia que es el sector agroalimentario en el país. Y creo pues que desde el año pasado que inició el presente gobierno, la presidenta lo tenía dentro de sus ejes principales. Yo creo que para traer desarrollo económico a un país, yo considero 3 ejes importantes que los gobiernos deben de considerar: el acceso a la educación, el acceso a la salud y el acceso a la seguridad alimentaria. Creo que nosotros como representantes del sector agro estábamos muy contentos en el sentido que el nuevo gobierno trae en su agenda el fortalecimiento del sector agroalimentario. El año pasado la representante de la parte de la Secretaría de Agricultura, la ministra de Agricultura y Ganadería, convocó a casi 40 sectores productivos para desarrollar una política agrícola para Honduras para los próximos 20 o 25 años. Se llevó todo un año en consultas y nosotros como sector agroalimentario demandamos de que ya esas consultas deberían de haber entrado en ejecución ya desde el año pasado, ¿verdad? Y uno de los temas que todos los sectores productivos hacen hincapié es la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Con esos problemas que se están viviendo en el campo, sabemos que hay invasiones que vienen desde hace 10 o 15 años, ¿verdad? Habría que ver por qué no se resolvieron anteriormente,
Pero del año pasado al día de hoy, esto ha venido creciendo más. El tema de las invasiones y como hablaba Pedro ahora, que en la agenda del gobierno está el tema de productividad, el tema de defender la producción para que todos los hondureños podamos tener acceso a alimentos y para poder fortalecer también las agroexportaciones. Creo que tenemos en el sector muchos problemas que son externos, como el tema del cambio climático, el tema de que nos han venido a incrementar nuestras materias primas por las situaciones externas que han habido a nivel mundial con lo de las guerras, el incremento en los costos de transporte, ¿verdad? Y de repente tal vez en eso no podemos hacer mucho como país porque son factores externos que no los podemos manejar nosotros directamente. Pero el tema de seguridad jurídica consideramos que como que no hay voluntad política, como que no hay voluntad del gobierno de poder mejorar esta situación. ¿Cómo es posible que unidades productivas en algunas zonas del país han dejado de exportar porque llegaron un grupo pues yo no diría campesinos, porque el campesino es alguien que quiere trabajar la tierra, ¿verdad? Son grupos de delincuentes que vienen a tomarse una unidad productiva que está con su producto, que en algún momento lo tiene que exportar, que tiene compromisos con la banca, porque todas las unidades productivas, todos los empresarios pues tenemos compromisos financieros que debemos de cumplir en tiempo y forma, y vengan estos grupos, invadan la propiedad y pasan 5 días, pasa una semana, pasa un mes y ninguna autoridad, ni de la policía ni de la fiscalía, actúa para poder desalojar a estas personas. Y los empresarios dueños de estas unidades productivas pierden el acceso a exportación, que eso, imagínense, o sea, las empresas tienen ventanas para poder exportar esos productos y si no cumplen en tiempo y forma, pierden esos mercados. Y al final también pues pierden el tema de la competitividad de sus unidades productivas y los compromisos, ¿cómo se llama?, financieros que tienen que cumplir. Estamos hablando de un tema de seguridad alimentaria. ¿Cómo es posible que unidades productivas hoy en día, en la zona norte, por ejemplo, ganaderías de carne, ganaderías de leche, donde han entrado estos grupos delincuenciales y les han quemado las pasturas, los animales están muriendo porque no tienen ya su alimento, de repente van a perder la producción de leche, van a perder la producción de carne, o otras fincas que están cultivando, por ejemplo, arroz, que están cultivando maíz, y ese producto ¿para dónde viene? Para garantizar la seguridad alimentaria del país. Y estas personas tienen más de un mes donde su finca está tomada por un grupo de delincuentes y también, le digo yo, ninguna autoridad, ni la policía, ni la fiscalía actúa para poder desalojar a estas personas. Son cultivos que se van a perder. Entonces yo le pregunto al gobierno, ¿quiere hablar de seguridad alimentaria? ¿Por qué no nos apoyan en el sentido de que estas situaciones no se den? Y no estamos viniendo a decir, Renato, que los dueños de las propiedades tienen que ir, imagínense, tenemos que ir a la fiscalía con los documentos a demostrar que esas unidades productivas son de nosotros. No, es que no queremos que estas situaciones se den. Estos desalojos tienen que darse de manera inmediata. En menos de 24 horas ya la policía debería de estar desalojando a estas personas porque se está perdiendo alimentos que no se van a poder cosechar. Entonces, no entiendo yo cómo el gobierno está hablando de favorecer la producción, favorecer para que exista seguridad alimentaria en el país, y con este tema de las invasiones no sentimos que nos están apoyando. Se han hecho varias reuniones para ver qué hacemos, pero es que nosotros lo que pedimos que se cumpla la ley, que no tenemos que estar revisando la ley de reforma agraria ni la ley de modernización agrícola, simplemente queremos
que se cumpla la ley, que esos desalojos se hagan de manera inmediata. Imagínense todas estas unidades productivas. Pierden producción, están perdiendo el arroz, están perdiendo el maíz, la leche, la carne, caña de azúcar. O sea, hay sectores, por ejemplo, que están dentro de los 5 cultivos que más exportan Honduras. El sector agropecuario representa el 14% del Producto Interno Bruto del país. Y ahí hay 2 sectores, por ejemplo, caña de azúcar y palma africana, que están dentro de esos 5 cultivos que más exportan en el agro. Y son cultivos que están siendo fuertemente afectados por las invasiones. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Menos empleo, porque las unidades productivas, si están perdiendo, no están pudiendo sacar su producción, algunas van a tener que cerrar. Entonces ellos empiezan a cancelar diferentes empleados, claro, y se pierde la mano de obra. Y al final pobreza. Y al final pobreza. Y en el tema de los cultivos de exportación, ¿qué vamos a perder? Divisas. O sea, el país va a recibir menos divisas porque estos cultivos no van a poder salir en tiempo y forma para las exportaciones. Gustavo quería respaldar lo que dice Anabel Gallardo. Sí, y bueno, también hay un poquito de réplica nada más para hacer interesante el debate con lo que decía el ingeniero Barquero, sobre todo con lo del plan de gobierno, porque sí, nosotros lo hemos leído, lo estudiamos en su momento. Y en el plan de gobierno, en la parte económica, lo que menciona es incluso de acabar con un modelo neoliberal. Yo siempre me he cuestionado eso, el neoliberalismo que dicen que van a acabar. En Honduras no hay neoliberalismo. Neoliberalismo es cuando no hay ninguna intervención del Estado. Y en Honduras aquí, bueno, ustedes son empresarios, incluso pueden dar fe de la cantidad de trámites que hay que hacer con el gobierno. O sea, eso es neoliberalismo, eso no es neoliberalismo, eso es más bien una intervención frecuente en el tema del agro, por ejemplo, que es lo que ya dice doña Anabel. Un tema del plan de gobierno es garantizar la seguridad alimentaria, y hemos visto más bien cómo se ha venido incrementando este tema de las invasiones y que no se entienda esto como una crítica destructiva, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es construir, decir cómo se deben de solucionar, o por lo menos dar ideas y que se tome en cuenta al que está viviendo el problema hoy en día, que son las empresas y que son los trabajadores. Y en cuanto a todo el tema de las inversiones, también con el ingeniero Barquero formamos parte de algunas juntas directivas en donde vemos este tema de empleos. A mí me ha tocado estarlo viendo en el Seguro Social, en el RAP, en el Infop, porque también formamos parte, no yo, pero sí hay una delegación, y aunque se diga de que hay inversión extranjera, no sabemos dónde está, porque al final eso no se ve reflejado en empleos. Don Eduardo ha sido un crítico fuerte del tema de la afiliación en el Seguro Social. Si fueran empleos formales, los deberíamos de ver pegados ahí en cuanto a empleos, de igual manera pegados en cuanto al RAP. En el RAP no podemos pasar de los menos de 300,000 trabajadores afiliados. En el Infop no podemos subir más de 5,000 empresas. En el Seguro Social no rebasamos ese tope de 800,000 trabajadores. Esos son empleos formales. Entonces, ¿dónde se están yendo o qué es en realidad ese tipo de inversiones? Que más bien ahí es donde yo coincido de que son más reinversiones en realidad, y algunos tal vez no voy a negar de que estén viniendo, pero no están generando la cantidad de empleos. Y el reto que tenemos hoy en día, yo siempre digo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una Secretaría de Trabajo, hablamos de Secretaría de Trabajo para obviamente proteger los derechos de los trabajadores, pero necesitamos ya cambiarle el nombre. Debería de ser primero, para que haya trabajo necesitamos generar empleos. Entonces deberíamos de llamarle más bien ya la Secretaría de Empleo, para garantizar que la gente pueda tener trabajo en Honduras, y ojalá de que podamos tener, esa es la agenda económica que nosotros queremos decir. Bueno, ¿cómo generamos empleos en Honduras? Tema de invasiones, estamos sufriendo muchísimo, es un tema que ya no hayamos que hacer. Mire, Renato, nosotros estuvimos participando en su momento cuando se dijo, no, la solución es crear reformas legales a través del Código Penal, fuertemente cuestionado por todo el tema de derechos humanos. Bueno, no nos vayamos por el tema penal, pero lo que decía doña Anabel, entonces hagamos reformas en la parte civil, que la semana pasada tuvimos algunas reuniones y un reto para el gobierno. Hagamos las reformas dentro del proceso civil, creemos un proceso, ya lo estamos estudiando nosotros, creemos un proceso especial dentro de la jurisdicción civil para que un juez en materia civil conozca del caso y que en menos de 48 horas
demos, que se le dé el tratamiento como una tutela judicial efectiva para que en 48 horas se acrediten en realidad quién tiene la legítima propiedad y que en el caso de que no se demuestre se dé el desalojo. Pero no podemos continuar, Renato, con estos problemas. Me escribían hace poco y me decían, Gustavo, pero no solo es en el campo. Que tienen 2 meses de estar invadidos. No, y no solamente es en el campo, también es en las zonas urbanas, aquí cerquita en Amarateca, N cantidad de asentamientos humanos que se han ido a colocar ahí, las famosas tierras del padre, más de 10 años, no sé cuántos años llevan ya ahí, no se puede desalojar porque lo que tenemos hoy en día es, debido a que no se pudo tratar este caso con tiempo y con la celeridad, asentamientos humanos. Cuando ya viene y se ordena quién es el dueño, quién es el que tiene la posesión, ya no se puede ejecutar el desalojo porque ya tenemos asentamientos de hasta 300 viviendas, 300 familias. ¿Y dónde las vamos a ubicar, Renato? Se vuelve un problema social. Entonces, esto no lo podemos ver de reojo, esto tiene que ver con un tema de seguridad alimentaria, pero también con un tema de seguridad jurídica y de seguridad también para la propia ciudadanía, porque tenemos un problema, el de vivienda. Aquí, otra vez, los retos, cuántos ladrillos hemos pegado para la construcción de vivienda, son temas que nosotros queremos conocer y tenemos distintos sectores que pueden colaborar en todo esto. Igual, Renato, ¿cuántas tierras ociosas hay en el país que de repente no se están ocupando? ¿Por qué tienen que venir a invadir tierras que ya están productivas y que son de empresarios pues que las están trabajando? Le aseguro que se hace un inventario de tierras a nivel nacional y hay tierras ociosas que son productivas y que no se están trabajando. ¿Por qué no se le asignan estas tierras por medio del gobierno a estas personas si realmente tienen la voluntad de quererlas trabajar? Pero recordemos que aparte de asignarles esas tierras que en algunas regiones del país están ociosas, también hay que asignarles financiamiento, porque si no ellos lo que van a venir es a levantar casas y a construir, pegar ladrillos y todo, y no las van a hacer productivas. Entonces los campesinos también tienen que tener acceso a financiamiento, acceso a asistencia técnica, a semilla de calidad y todo, para que realmente las hagan productivas y apoyemos a la seguridad alimentaria del país. Rapidito, solo una idea ahí, Renato, justamente por lo que decía doña Anabel, porque se ha cuestionado mucho de que también la empresa privada estaba cultivando en tierras nacionales. Y si ese fuera el caso, Renato, aquí un reto también para el Instituto Nacional Agrario, saquemos entonces esas medidas y en el caso de que sea así, más bien que esas tierras se le vendan a esas empresas que han estado produciendo ahí, se legalice la tierra y ese dinero se ha utilizado para lo que decía doña Anabel, ese montón de tierras ociosas, de que con el dinero que se recaude se le pueda ayudar al campesino, a ese sector agro que en realidad lo está demandando, pero no es diciéndole a la gente, mira, esa empresa tiene tierras nacionales que está produciendo, anda a invadirlas, porque eso es lo que está ocurriendo en la realidad. El sector privado reclamándole, y más que reclamo, demandando del gobierno. Ok, predican seguridad alimentaria. Por favor, primero la seguridad jurídica. ¿Quieren garantía de que tengamos la comida permanentemente en Honduras? Dennos seguridad jurídica. Y aquí es una deuda que tiene el gobierno de la presidenta Castro. Es una deuda. Mucha reunión, poco resultado. Y lo otro, viene Gustavo Solórzano y le dice al ministro de Desarrollo Económico, Pedro, no quiero descartar que venga alguna inversión nueva, pero creemos que lo que ha habido en el país es reinversión de empresas que han ganado utilidades en Honduras y que la reinvierten, porque si fuera inversión nueva, veríamos reflejado en afiliados al RAP, en afiliados al Seguro Social, los empleos que generan esas nuevas inversiones, y no lo vemos. Y no lo vemos después de la pausa. Okay. Eduardo, te miro muy callado, pero seguro que Eduardo está escuchando, porque ya va a entrarle también a sus reflexiones sobre toda esta temática. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Mensaje que recibimos aquí en Frente a Frente. Necesito saber cuál es el propósito de estar cerrando cada 2 años las imprentas. ¿En qué ayuda a la economía? Vamos con más mensajes. Rápidamente, por favor.
Consultarle a Pedro Barquero cuándo trabajarán en una ley que elimine al intermediario, ya que por años son los que se hacen ricos con la producción nacional. Cuando Maduro muchas exoneraciones las eliminó sin andar consultando, porque las usaban para comprar cosas personales. No es cuestión de comunismo, como dice Coep, solo les interesa ser libertinos para abusar. Ya te voy a explicar. Esta señora R. Moncada ya sabe de la miel del poder junto con Mel Zelaya y Xiomara Castro. Son la mano peluda que le harán daño a nuestro país. Honduras, dejar el poder en esta clase de personas es muy peligroso. Abajo dice, no les des atol con el dedo, Pedro Barquero, no te equivoques, ya el pueblo ya sabes quién sos. Exacto, no tiene agenda doña Xiomara, la agenda de ahí era el familión. Bueno, yo respeto todos los criterios, toditos los criterios que llegan, pero hoy siento que falta un poquito más de pensamiento a estas respuestas. Pero bueno, hay que aceptar lo que nos llega. Amigos empresarios, la agenda del gobierno es una crónica de una muerte anunciada. Alerta. Y la agenda de la presidencia es agenda única de su familia y su partido. Nada para el pueblo. Déjame leer estos mensajes que me llegan aquí. Pregúntele a Barquero que si cree en el control de precios para bajar la inflación, porque estoy seguro que esos no le enseñaron en el INCAE. Él ha traicionado los principios de Smith-Hein. El control de precios es la afectación más grande a los productores que trabajan y él sabe que nunca va a parar la inflación. Y por último me dice Freddy Pastrana, no hemos escuchado si la FENAC participó o no en ese anteproyecto de ley. Vamos a tratar de responder brevemente a todo esto. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Ok, así, brevemente para que no se nos escapen las preguntas que están pendientes de responder. ¿Participaron o no en eso que ha trascendido? No hemos participado y ningún sector productivo de los cuales ahí se mencionan en esa ley ha sido consultado o ha sido socializado. Y no estamos tampoco de acuerdo en apoyar esa ley que han dado ahí por las ¿Y desde el nivel gobierno, Pedro? Yo te digo algo más, nosotros más bien estamos totalmente en contra de eso. O sea, ¿cómo le vas a poner más cargas al sector café? Más bien los productores de café necesitan que se les quiten cargas de las que tienen actualmente. Café, Pedro, no, de acuerdo, pero hablando específicamente del café, mira, nosotros en la Secretaría de Desarrollo Económico hicimos un análisis. Lo que se le quita como porcentaje de sus ingresos a los productores del café en Honduras es considerablemente más que lo que se les quita en los países de la región. Es injusto lo que se está haciendo con los productores del café. Y ahí más bien lo que tiene que haber, en vez de ponerle más cargas, es de quitarles cargas de las que tienen actualmente. Y el otro tema también, nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico tenemos asiento en varias instituciones. Y en algunas instituciones del café hemos pedido, por ejemplo, auditorías del CNA y las juntas directivas se han negado rotundamente a que se les llegue a contar las costillas. Y eso es algo preocupante, porque el que nada debe, nada teme. Y hay unos sectores, Renato, que nosotros les consultamos en base a la tarifa que les querían poner de impuestos y dijeron ellos no, si nos ponen una tarifa de esa mejor dejamos de producir, porque se va a ir más en esa carga que quieren imponer, sí, que lo pero, que ellos pero eso no va a pasar, o sea, no se le va a poner más carga al productor nacional. Solo para aclarar los puntos que quedaron pendientes antes de la pausa. Permítame que termine Eduardo, que quiere participar. Mire, yo creo que, o sea, sobre todos los puntos que estamos hablando, hay que reconocerlo y hay que decirlo en forma abierta. O sea, hace falta más diálogo sincero entre el sector público y el sector privado. Yo me pregunto, todos los cuestionamientos que se han hecho sobre las invasiones, ¿quién del gobierno está dando respuesta a esas preguntas? No hay una interacción realmente sincera. Mira, yo sí también debo de decirlo, y porque no podemos pecar de ingenuos. Hay que ver la historia para no volver a cometer los errores que hemos cometido en el pasado. Yo, desde el sector privado, yo te digo, o sea, todos tenemos culpa en este desastre de país que tenemos hoy, y el sector privado tampoco es la excepción. Yo debo reconocer que en el tiempo anterior, o sea, se han confabulado actores políticos corruptos con empresarios, mal llamados empresarios, para abusar y manipular del sistema, de las leyes, para enriquecerse en una forma inmoral. Eso ha sucedido, o sea, desconocer eso es desconocer una realidad, Renato. Ahí es donde tenemos que apuntalar.
esa gente, yo te lo digo, como sector la rechazamos. Yo te hablo aquí como Cámara de Comercio, como COEP, lo rechazamos. Ahora, también han tenido responsabilidad la clase política. Como dicen, se necesitan dos para bailar el tango, ¿verdad? Entonces, que se persigue a esa gente, nosotros nos apuntamos para ayudar a perseguir a esa gente, no tiene cabida. Esa gente no es amiga de Honduras, es amiga de su bolsillo. De eso es que es amiga esa gente. Y no podemos estar tolerando más esas actitudes. Ahora bien, hay maneras diferentes de ver las cosas y por eso es la importancia del diálogo. Mira, yo a Pedro lo conozco ya hace varios años y considero que es una persona que está realmente comprometida con el bienestar de Honduras. Desde que estaba en el sector privado y ahora desde el gobierno, yo sé que su misión sigue siendo la misma. Y la perspectiva de él es una. También yo te voy a decir, admiro, digamos, a la ministra Moncada. Yo creo que también tiene los mejores deseos y el bienestar de Honduras como prioridad en su agenda. Y puede tener una perspectiva distinta, digamos. Pero yo creo que lo importante es dialogar. Mira, yo he visto lastimosamente que hay algunos actores que están llegando a una polarización extrema. Inclusive yo llamaría hasta fanatismo. Y de eso sí tenemos que guardar cuidado. Yo he escuchado inclusive últimamente que se habla de ricos y pobres creando odio entre clases sociales. Eso no es sano, ¿verdad? O sea, yo creo que yo voy a citar algo histórico. Una vez en Portugal se reunió el primer ministro de Suecia, Olof Palme, con un jerarca militar de Portugal, se llamaba Saraiva de Carvalho, y entonces el general de Portugal le dijo, mira, aquí vamos a terminar con los ricos. Entonces le dijo, el sueco le dijo, Olof le dijo, que es curioso, o sea, en Suecia lo que estamos tratando es de eliminar a los pobres. O sea, nuestra meta debe ser eliminar la pobreza. Como sociedad lo que buscamos es eliminar la pobreza. Entonces es importante que ocurra un diálogo sincero. Reconocemos que ha habido errores, ¿verdad? Que dentro del sector privado inclusive ha habido gente que no ha actuado correctamente. No vamos a estar apañando a esa gente. Nos apartamos y rechazamos esas acciones, ¿verdad? Pero tenemos que sentar un diálogo sincero con el gobierno. Tiene que haber ese diálogo sincero para buscar esas soluciones, aunque tengamos perspectivas distintas, porque entendemos que el gobierno tiene una perspectiva distinta y la respetamos. Y yo creo que este espacio yo quiero aprovechar para decirle a la ministra Moncada, a Pedro, cuenten con el sector privado. Este sector quiere colaborar, quiere dialogar, quiere ayudar a buscar soluciones, porque nuestro compromiso, como le dije al inicio, es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Honduras. No hay otro, ¿verdad? Entonces, creo que nos ponemos a la orden para lo que podamos colaborar en ese respecto. Solo para que los muchachos, la juventud y los que nunca hayan leído de Olof Palme, fue la máxima autoridad de Suecia, fue asesinado y al día de hoy no está claro quién mató a este liderazgo europeo. Si están predicando que ustedes, dice el sector privado, promueven la seguridad alimentaria, ¿por qué primero no nos dan seguridad jurídica, que es inexistente en este momento? Dice la presidenta de la FENAJ. Y segundo, claro que Pedro va a responder a lo que le dice Gustavo Solórzano. ¿Cómo es eso, Pedro, de que aquí hay nueva inversión? Si no se ve reflejado en los afiliados del RAP, del Seguro Social, ¿no será que la nueva inversión de la que tú hablas es la reinversión que hacen empresas ya instituidas en nuestro país que tienen rentabilidad y reinvierten esa plata? Pedro Barquero. Sí están los empleos, lo que pasa es que es insuficiente. Si miras los datos del Seguro Social, en diciembre del 2021 se terminó con 830,000 empleos formales inscritos en el Seguro Social. En diciembre del 2022 se terminó con 848,000, o sea, hubo un crecimiento de 18,000, pero es insuficiente y nosotros estamos conscientes que es insuficiente, sabemos que el país necesita mucho más. Ahora, regresando al tema de las inversiones, en la Secretaría de Desarrollo Económico autorizamos 26,000 millones de lempiras de inversiones nuevas. ¿Sabes cuántos empleos comprometidos hay con eso? 10,000, apenas 10,000 empleos. Generar empleo no es fácil, no es barato. Ocupamos una enorme cantidad de capitales que vengan del país para poder mover la aguja.
Ahora, ¿de dónde venimos? De un 2021 con 3.600 millones. O sea, pasamos de 3.600 millones a 26.000 millones. Es un avance en la dirección correcta. Yo no vengo a decir aquí que ya resolvimos el problema. Yo lo que vengo a decir es que estamos dando unos primeros pasitos en la dirección correcta. Y yo sé que 10.000 empleos es poco, pero era menos lo que teníamos antes. Tenemos que traer muchísimo más. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Generar las condiciones adecuadas para poder atraer más capitales de los que estamos atrayendo, porque lo que estamos atrayendo es insuficiente. Y a pesar de que crecimos 18.000 empleos formales del 2021 al 2022, eso es poco, poquísimo. Si tenemos cientos de miles de personas que están con necesidad de un trabajo. Y están creando condiciones para atraer inversión. En algunas cosas sí, en otras tenemos deuda. En el tema de la invasión de tierras, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros como gobierno tenemos que actuar rápido y de manera contundente, porque es un problema que está creciendo. Si bien es cierto, es un problema heredado, que tiene varias décadas, porque aquí lamentablemente nunca se ha respetado el derecho a la propiedad privada. Aquí nosotros como gobierno tenemos hoy la oportunidad de decir, no señores, un alto. De aquí en adelante la propiedad privada es inviolable. Esa oportunidad la tenemos que aprovechar ya, porque entre más tiempo pase, entonces más difícil va a ser también para los inversionistas nacionales y extranjeros venir a invertir sus capitales para ayudarnos a generar empleo. Por supuesto que es un problema que necesitamos resolver y necesitamos resolverlo ya. Y esto tiene que ser con mano dura, porque no podemos estar permitiendo que se metan a la propiedad ajena. La propiedad privada tiene que ser sagrada. Sea una vara cuadrada o 10.000 manzanas, es inviolable, debe de ser inviolable la propiedad privada de cualquier persona en este país. Y mientras no mandemos ese mensaje de manera clara y contundente, no vamos a traer los capitales que necesitamos para generar las cantidades de empleo que necesitamos. ¿Estamos trayendo capitales? Sí. ¿Estamos generando empleo? Sí, pero es insuficiente. Necesitamos hacer más. Y este es uno de los temas que tenemos que resolver. Otro de los temas es las tomas de carretera, Renato. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros seguimos permitiendo las tomas de carretera que interrumpen los sistemas productivos del país, también la inversión recibe un desincentivo con eso. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la industria de la maquila? En la industria de la maquila, quien te compra es un ejecutivo que está sentado en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York o en cualquier ciudad, principalmente de Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. Él está sentado en una oficina y él le puede comprar a Bangladesh, a Pakistán, a Nicaragua, a Honduras, a México, a Colombia. Tiene múltiples opciones en el mundo. Honduras no es la única opción. Y cuando levanta el teléfono para preguntar cómo están las cosas, si permanentemente de Honduras le dicen, no, mira, me voy a atrasar no sé cuántos días porque me bloquearon la carretera, y llama a Bangladesh, y llama a Pakistán, y llama a México, y llama a Colombia, y a Nicaragua, y a Guatemala, ahí no tiene problema, ¿a dónde va a mandar las órdenes de compra? A otros países menos Honduras. Entonces, esos dos temas son fundamentales y necesitamos resolverlos ya, la invasión de tierras y los bloqueos de carretera. Y las huelgas, Pedro. Mira, hoy casualmente me dio una noticia, o sea, hay una empresa en el norte que es de exportación, de las más grandes, ya le llevan 4 huelgas ilegales. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a incentivar la inversión si permitimos estas situaciones? O sea, el gobierno tiene que actuar de oficio en esas cosas, porque entonces, como dice Pedro, o sea, aquel ejecutivo que está afuera dice, volvieron a parar la fábrica, 1, 2, 3, 4 veces, saquen esa fábrica y llévenla a otro lado. Esa es la orden que van a dar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hay que hacer respetar la ley. Por eso yo te decía al final, y hoy creo que lo expresó muy bien Anabel también, se necesita que se respete el imperio de la ley, ¿verdad? Y que todos sigamos la ley. El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, ha pedido al gobierno mano dura con los invasores y con los que se toman las carreteras del país. Bueno, pero aquí la pregunta, a mí me toca siempre poner este ingrediente. Cuando se le pregunta a un policía, dice que tenemos instrucciones de que hay que agotar el diálogo, aunque ese diálogo para desalojar una carretera tarde 24, 36 horas, donde se arruinan los productos perecederos, donde la gente queda atascada en las calles. Miren lo que estoy diciendo y analícenlo con sumo cuidado y no se ponga más palabras de lo que digo. No queremos una policía represiva, no queremos una policía que dispare, no queremos una policía capaz, arropado en el imperio de la ley, tomar las decisiones correctas y adecuadas
en función de que el país no se mire como un lugar difícil para los inversionistas. Pero si la policía tiene instrucciones, aquí yo creo que se ha malinterpretado, que recibimos instrucciones de que no debemos utilizar la fuerza. No es utilizar la fuerza, simplemente es aplicar la ley con la toma de las carreteras. Aquí están exigiendo, por favor, que haya un mecanismo rápido para el desalojo cuando no se demuestre lo que se está reivindicando, que esta tierra, que estas 200 de manzanas son nuestras. Una fiscalía también inoperante. Cuando el productor lleva todos sus documentos en orden, en regla, y no actúan de inmediato para poder desalojar. Reuniones con el ministro de Seguridad, reuniones con el director del INAH. Yo no sé si has participado, Pedro, en esas reuniones, en esas mesas que ha convocado la presidenta. No ha participado el ministro de Desarrollo Económico. ¿Qué otros sectores públicos? Ministro de la Presidencia. 7, 8 meses intentando solucionar este problema. Y no se miran resultados porque las invasiones continúan. Vamos a ver, solo insisto y termino con esto. El ministro de Desarrollo Económico esta mañana pide mano dura contra todo aquello que sea al margen de la ley, ya sea la invasión de una propiedad privada o el bloqueo de una carretera pública. En los países más felices del mundo, que por cierto son los países más ricos, porque generan riqueza para luego vivir feliz, distribuyendo bien la riqueza. Mira, hay que pedir permiso para hacer una manifestación. Y cuando les dan permiso no pueden bloquear el derecho de los demás. Es que esto es importante. Yo estoy de acuerdo que como gobierno obviamente tenemos que dar una mejor respuesta, pero más allá de eso, como ciudadanos tenemos que aprender que exigir nuestros derechos no implica atropellar los derechos de los demás. O sea, yo por exigir un derecho mío, aunque sea legítimo, aunque esté en mi legítimo derecho de exigir algo, eso no me da el derecho a mí de ir a violar el derecho de Anabel de pasar por la calle, o de Renato de pasar por la calle, o de los amigos aquí de las cámaras de pasar por la calle. Yo tengo que respetar el derecho de los demás. En los países desarrollados tú ves que las huelgas se ponen en una acera, se ponen en un lugar en donde no obstaculizan el paso de los demás. Eso se llama respeto a los demás y eso es algo que está faltando en el país. Me dice el ex embajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón, sin producción no hay estrategia para ingresos de divisas, lo que empobrece el país. Pero Pedro es socialista cuando le conviene y hoy saca la garra represiva. ¿Será esto lo que resolverá el problema? Bueno, es que yo creo que debemos estar claros. Mira, ese es el problema, que ahora en Honduras todo lo quieren ideologizar. Todo es ideología. Aquí no es cuestión de ser socialista, ser derecho, ser izquierda. Es cuestión de Estado de Derecho, señores. Sea de derecha, sea de izquierda o sea de centro, se tiene que respetar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que se tiene que respetar la Constitución y las leyes. Y la Constitución y las leyes son claras en cuanto a los derechos y las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos. Y obviamente hay algunos derechos sociales, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad y otros derechos que están plasmados en nuestra Constitución, que yo defiendo plenamente. Pero también está el derecho a la libre circulación. Y eso no quiere decir que uno sea represivo. Simple y sencillamente estoy exigiendo un derecho que tengo como ciudadano de este país, así como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho también a la libertad de expresión, el derecho a la comida, el derecho ahora a la energía eléctrica, que se declaró un derecho humano. También tengo el derecho de la libre locomoción en mi país por sus carreteras, que son construidas con los impuestos que todos pagamos. Eso no es ser represivo, señor Pavón, lo siento mucho. Me dice un migrante, con esto me voy a la pausa, porque después hablamos sobre este tema de la seguridad social. Se derogó una ley marco y no se le dio una alternativa en uno de los asuntos más sensitivos para los hondureños. Me dice este hondureño que ha migrado, por diversas razones, migró. Buen día, me dice. Me invaden mi finca, se para la producción, desempleo, dejo de pagar deudas, contratar abogado para sacar invasores, trabajo de mínimo 9 meses en juzgados. Si tengo éxito en la demanda, tengo que pagar la policía para el desalojo desde los 50,000 a 300,000 empiras. Meses después vuelven a invadir, se pregunta él. Al día siguiente. Esa es la radiografía que hay en este momento en cuanto a... Solo para que lo sepa, mire, en la zona norte se declaraban los desalojos, los desalojaban. Y la policía tenía que es cierto lo que dice,
Había que dejar un presupuesto para darle la alimentación a la policía, porque la policía no solamente era que daba el desalojo, sino que se tenía que quedar al menos un par de semanas para que los invasores de oficio, que no son campesinos, no volvieran a esa zona. Eso es lo que ocurre en la realidad. Y otra cosa, miren, yo que siempre defiendo mi liberalismo, no el neoliberalismo. Yo que siempre defiendo mi doctrina porque creo en el liberalismo. Creo en el liberalismo. Ya somos todos. En la medida que el país sea incapaz de generar riqueza en el agro o en cualquier otra actividad, se multiplicarán los pobres. Habrán menos oportunidades de empleo. ¿Qué queremos? Queremos empleos dignos con abundancia. Queremos generación de riqueza. ¿Para qué? Para que sea un magnífico hospital en la escuela, el Catarino, el San Felipe, bien equipado con recursos humanos, que tengan medicamentos. Que dejemos de importar alimentos. ¿Para qué queremos generar riqueza? Para que vivamos bien todos. Los que menos ingresos tenemos y los que más ingresos, pues obvio. Entonces yo digo que pedirle a Honduras respeto a la seguridad, respeto a lo privado y además protestar, pero sin bloquear calles, porque tampoco queremos represión y golpes contra la gente que se manifiesta, sino protestar en lo que disentimos, en lo que no nos gusta, sin bloquear carreteras. Me parece que es crear condiciones para atraer inversión y generarle riqueza al país para que ésta sea distribuida con una mejor infraestructura, con una mejor educación, que no hayan escuelas sin techos o con muros que están a punto de caerse, y dotar de mejores condiciones a los hospitales. No, yo comparto contigo y me parece, es que no le he entendido muy bien el mensaje a Andrés Pavón, te lo digo con toda franqueza. No sé por qué te dijo represivo cuando tú hablaste de que la producción se mejora si hay seguridad jurídica en el país. Pero bien, tampoco nos vamos a atrasar más, voy a la pausa y enseguida hablamos de la alternativa para la ley marco de seguridad social que fue derogada. Okay. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos, sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Luis Rolando Estrada, se debe incentivar únicamente al sector industrial o agroindustrial. La visión del señor Barquero es correcto, pero la empresa privada debe sacudirse ese montón de telarañas que los atan al pasado. J. Montoya, lo que todos los hondureños percibimos es un desorden, una falta de planificación. No hay personas calificadas en el gabinete para ordenar el sistema económico en esta crisis. Una ministra de Finanzas totalmente iletrada en ese tema. José Rafael Padilla, ¿tienen alguna, pues? A la pregunta, ¿comparte usted la agenda económica del gobierno? Maurice Lara, le pido al gobierno, antes de presentar alguna reforma que incremente impuestos, comience por recortar gastos innecesarios del Estado. Tanta burocracia que absorbe muchos recursos, lo único que afecta es la agenda social y económica de la nación. Y sí, no, ya aclaramos lo que quiso decir Rick Moncada. En la medida que se deroguen algunas exoneraciones, no creo que los incentivos fiscales, sino las exoneraciones que son improductivas, pues la gente que más gana, como dijo ella, tendrá que pagar impuestos al reducirse las exoneraciones. Eduardo Ulloa dice, en lo personal, no. Mientras vivamos en un país donde sus mal llamados líderes que llegan al poder mediante la figura de presidente y este gobierne para una reducida élite, la mayoría de los ciudadanos seguiremos viviendo en la pobreza, en la desigualdad e inequidad. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos, sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Estamos pendientes con lo de la seguridad social. Pero antes quiero solo un breve comentario porque el tema será abordado mañana aquí en Frente a Frente. El viernes fue el tuit del Poder Judicial en demanda contra el Estado que establece ejecución forzosa y de la que dijo el gobierno que no va a pagar ni un 5 de los 2.600 millones de lempiras, que no va a pagar ningún 5 porque perdió un juicio contra una empresa estadounidense que había subcontratado a Nacional de Ingenieros. Entonces vienen estos
y le congelan la cuenta única en el Banco Central a la Secretaría de Finanzas por un monto de 2.600 millones de lempiras. Está congelada esa cuenta. Entonces, no se ejecutó el embargo, porque eso fue justamente lo que se salió a decir, de que no se iba a cumplir con la sentencia. Y a señalar, ¿verdad?, las razones del porqué. O sea, son 2.600 millones que se hubiesen congelado de las cuentas del Estado y que el Estado no hubiese podido hacer uso de ella. Entonces, no se ha cumplido con la sentencia. entonces esto ha generado tremendo debate en el país. Brevemente, comentario. Mire, ahí el comentario, creo que hay que hacer una investigación exhaustiva de qué fue lo que pasó en ese caso. Y hasta donde yo tengo conocimiento, era un caso que lo tenía que ganar el Estado de Honduras. Y por tanto, el venir y perderlo, hay que averiguar el por qué se perdió y deducir la responsabilidad correspondiente. Aquí hay que hacer la investigación tanto desde el Poder Judicial, en la Procuraduría General de la República, para después en realidad poder tener un contraste y señalar, en el caso de que hayan funcionarios involucrados, judiciales o del Poder Ejecutivo o de la Procuraduría General de la República, va a ser necesario en ese caso deducir la responsabilidad y aplicar el derecho de repetición. Es una cantidad exagerada de dinero, son 2.600 millones de lempiras, es algo que a todos nos duele, así que es necesario de que se sienten precedentes. Pedro. No, totalmente de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es investigar qué fue lo que falló y si hubo gente que actuó mal, castigarla con todo el peso de la ley. Nosotros aquí estamos acostumbrados a escuchar toda la vida de la colusión de empresarios y políticos, la colusión de jueces y empresarios, la colusión de jueces y políticos, pero nunca se ha perseguido a esas personas. Persigámoslas de verdad y deduzcamos responsabilidades y metamos a la cárcel a quien corresponda, al que haya actuado mal, pero no puede seguir el Estado de Honduras a costa de la pobreza del pueblo hondureño pagando demandas millonarias de manera injusta. Mientras hablamos de este tema, Anabel Gallardo me revela que hoy otro grupo campesino se ha tomado otras propiedades. Anabel. Sí, así es. Hay un productor que está siendo afectado en la zona del departamento de Atlántida, en La Masica. Esta persona, pues desde hace más de 2 meses, pues tiene invadida su propiedad. Ellos son productores de arroz, tiene producción de maíz. Imagínense, son dos productos. ¿Qué familia? Es el productor don Sergio Villar. Ah, bueno, ¿verdad? Me está llamando en este momento. Ok. Don Sergio Villar. Sergio Villar. Sergio Villar. Don Sergio. Es el productor de maíz, de arroz. Bueno, ahí está él. Solo con la aclaración que no son campesinos. Sí, no, ellos no son campesinos, sí. Adelante, don Sergio Villar. Buenos días, Renato. Sí, buenos días. Buenos días a todos ahí en el panel. Sí, Renato, me he visto afectado de estas invasiones en los últimos 15 días. Bueno, llevo 2 años peleando esto. Hace 2 años me invadieron una vez, lo logré sacar. Hace 15 días se metieron en una de mis propiedades donde tengo 150 manzanas de arroz. Hay 120 cabezas de ganado de cría ahí y me está costando, pues. O sea, ya estamos esperando una decisión de un juez. Pero esto es muy lento, pues. El cultivo, yo tenía que haber empezado a cortar hace 2 días el arroz y estoy sumamente preocupado. Y encima de eso, esta madrugada invadieron la otra finca que está pegada, que son 500 manzanas, donde hay 150 manzanas de maíz y hay 700 cabezas de ganado. Es preocupante la situación. Yo me siento impotente porque tenemos más de 50 años de ser propietarios de ese terreno. Nunca hemos vendido ni hemos hecho nada más que trabajar la tierra, dedicado a la agricultura y ganadería, y nos estamos viendo con ese flagelo que está creciendo demasiado rápido porque el sistema es muy lento para ejercer la ley. Muchas gracias, don Sergio Villar. Yo estoy seguro que el ministro de Desarrollo Económico llevará este mensaje a la presidenta Xiomara Castro, porque hay una deuda del gobierno con este asunto de las invasiones. Pausa y lo del Seguro Social. Ya volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hospitales públicos tendrán medicinas hasta junio por tardanza en compra directa. Fiscales comienzan plantones en el Ministerio Público exigiendo aumento salarial. Se necesita reforma constitucional para elegir magistrados suplentes, pero es tarde. Y esto fue planteado antes de que terminara la primera legislatura.
Pero no hicieron caso. Hasta después, cuando no pueden repartirse el Poder Judicial, dicen, pues forcemos vía interpretación la elección de 5 magistrados suplentes, que sería inconstitucional. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ok, es cierto que no tenemos todo el tiempo posible para el asunto de la ley marco de seguridad social que fue derogada, pero tienen una ley alterna ahí si derogaron la que había. Mira, por ejemplo, en el caso del RAP, hay una propuesta que se envió del RAP al CES y del CES al Congreso. El Congreso la está analizando y estamos esperando que nos den una respuesta para poder entonces ya operar el RAP nuevamente con muchos de los beneficios que los trabajadores perdieron por la derogación de la Ley Marco de Protección Social. Eduardo. Yo creo que se debe de buscar, ¿verdad?, esta solución. No se puede dejar a la clase trabajadora desprotegida, es una necesidad, y el sector privado se pone en la orden para colaborar en todo lo que respecta a poder promocionar una ley que cumpla con las expectativas de todos los sectores. Gustavo. Mire, yo lo que le voy a decir es que no hay que dejar que se enfríe, porque aquí ya la pelota está del otro lado. En este momento es del gobierno, del Congreso Nacional. Y vea lo que han perdido los trabajadores, y por eso vuelvo a insistir, nosotros somos los que como empresa privada hemos sido los que andamos diciéndole hay que buscar una alternativa, porque somos conscientes de que en el tiempo que pase esto se va a enfriar, Renato. Entonces, ¿qué es lo que va a perder el trabajador? Para entenderlo, lo digo en negativo para que entendamos lo positivo, que es la necesidad de tener que ir a buscar reforma. El famoso 4%, que era dinero que se le venía acumulando en una cuenta al trabajador y que indistintamente la causa por la cual el trabajador cesara del trabajo, tenía ese dinero ahí. El tema del 1.5% que se está utilizando en salud, en el seguro social, pero que era para pensiones, además del otro 1.5% dentro del régimen de aportaciones privadas RAP para aquella gente que gana más de lo que es el techo de cotización en el seguro social. Entonces, estamos perdiendo la parte de cesantía y hemos perdido en este momento como trabajadores, y me incluyo, el tema de la seguridad social. Entonces, lo único que estamos creando nuevamente son de que tengamos trabajadores de 70, 80 años con la necesidad de continuar trabajando porque no le va a gustar lo que gana. Tema para seguirlo abordando y creando conciencia. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Anabel, y ese tema de ustedes le vamos a dar continuidad. Gracias, Gustavo, gracias a todos dentro y fuera de la geografía nacional.